voy a hacer una breve introducción para los que no conozcan la empresa Saleplas. Saleplas es una empresa fundada en el año 1990, ya tenemos más de 30 años de experiencia en el sector de la agricultura y nos dedicamos a fabricar sistemas de riego por goteo y aspersión, sistemas de filtrado que pueden ser utilizados tanto en la agricultura como también en sistemas de tratamiento de agua, que hoy es un poco el tema que nos atañe. También fabricamos tuberías de polietileno y colectores y piezas a medidas que igualmente se pueden utilizar en el ámbito agrícola y también en el ámbito industrial. Realmente desde la fundación de la empresa siempre nuestro objetivo ha sido la fabricación o la mejora de productos, siempre con miras a un uso eficiente y sostenible del agua, y creo que ha sido nuestro motor de crecimiento y se plasma diariamente los valores que transmitimos a nuestros clientes y colaboradores, y realmente en cada producto que hemos desarrollado. Siempre hemos sentido mucha inquietud por la innovación, siempre hemos sentido mucha inquietud por nuevas técnicas de riego, nuevos productos, y de ahí el tema que hoy nos atañe hoy, que son condicionantes para el uso de recursos no convencionales en el regadío. Muy brevemente vamos a estructurar esta presentación. Me gustaría dar primero una serie de datos sobre el regadío en España y sobre las aguas regeneradas y desaladas, que nos van a permitir sacar una serie de conclusiones, y a continuación voy a hablar de ciertos condicionantes en relación con este tipo de aguas que van a condicionar el manejo de nuestros cultivos, y finalmente, para ponerlo todo en práctica y entender mejor lo que hemos explicado, voy a exponer un pequeño caso práctico. No voy a profundizar mucho en ninguno de los temas por razones de tiempo. Al final voy a dejar mis datos por si alguien quiere ampliar esta información, y a través de IAGUA también pueden solicitar mis datos. Y bueno, pues la primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué la necesidad de fuentes de agua no convencionales? Y lo primero que yo voy a decir es que el agua es la materia prima de la agricultura. Si no hay agua, no hay producción agrícola. La producción agrícola mundial se ha triplicado en los últimos 50 años y ya más del 40% de la producción alimentaria proviene de las zonas de regadía. Por lo tanto, hay una relación directa entre la producción de alimentos, o debe existir una relación entre la producción de alimentos y la población mundial. Por eso yo he puesto aquí una balanza, porque la producción de alimentos tiene que ir siempre en consonancia con el aumento de la producción mundial. Y esto nos va a permitir tener una seguridad alimentaria, una independencia alimentaria. Además, si hablamos de España, donde el sector agroalimentario tiene tantísima importancia, no solo a nivel económico, sino a nivel social, la agricultura es una actividad esencial, debemos garantizar el acceso al agua. Y sin duda, las fuentes de agua no convencionales, en un escenario de crisis climática, de sequía, de escasez hídrica, pueden ser un gran aliado. En cuanto al regadío en España, bueno, pues cifras que yo creo que ya todos conocemos. El 82% del uso del agua en España ya va destinado al sector agrícola. Es decir, ya no es posible una agricultura sin regadío. Además, aquí podemos ver también que ya la superficie regada en España supone el 22,9%, es decir, alrededor de 4 millones de hectáreas, de las cuales el 54%, más de 2 millones, ya son de riego localizado. Aquí tenemos una distribución del tipo de regadío en España a nivel nacional. Todavía hay
un porcentaje bastante importante de riego por aspersión y de riego por gravedad, pero sin duda aquí contrasta, destacamos que a nivel mundial solo el 6% de la superficie regable cuenta con sistemas de riego localizados. O sea, contrasta muchísimo con la cifra de España, donde ya es más de la mitad. Además, la tendencia en el uso del riego localizado está aumentando a pasos agigantados, pues por razones obvias, por la necesidad que hay de aumentar la eficiencia del regadío por la escasez hídrica, pero es que también nos estamos dando cuenta que son sistemas que nos permiten ahorrar agua, ahorrar energía, ahorrar insumos y que además garantizan una productividad elevada, porque controlamos exhaustivamente todas las variables que pueden afectar a nuestro cultivo, desde el agua que debemos aplicar hasta cuándo la debemos aplicar, fertilizantes, suelo, clima. Sin duda, ¿dónde están localizados los sistemas de riego localizado? Pues en las zonas donde hay mayor escasez hídrica, centro, sur, este, pero ya en zonas donde tradicionalmente siempre hasta la fecha se ha regado con aspersión o por gravedad, ya se están implementando planes de modernización de regadío para poco a poco ir sustituyendo estos sistemas menos eficientes por otros sistemas más eficientes. Por lo tanto, podemos decir que España en general está cumpliendo su compromiso con una agricultura sostenible y eficiente. Pues yo creo que sí podemos afirmar eso. En las zonas donde no es así, ya se está trabajando. Es decir, estamos en el buen camino. ¿Qué es lo que nos falta? Pues lo que hemos hablado antes. Ahora mismo nos falta el agua, nos falta la materia prima de la agricultura. Y obviamente pues, debemos implementar el uso de aguas no convencionales para sustituir a los recursos hídricos superficiales, subterráneos y la falta de precipitaciones, que son los principales limitantes ahora mismo para el desarrollo de la agricultura, para el desarrollo óptimo en muchas zonas de España. Cuando hablamos de recursos hídricos no convencionales, nos referimos principalmente al agua desalada y al agua regenerada. Son aguas que utilizamos más de una vez, las vamos a someter a un tratamiento con el objetivo de alcanzar una calidad final que garantice que no existen riesgos para el medio ambiente o la salud pública. Y realmente no quiero entrar en detalles de los parámetros de calidad ni de los requisitos que deben cumplir estas aguas, ya que pues, no es el tema de esta exposición, pero lo que sí sabemos hasta la fecha es que el agua en la agricultura, o al menos una gran parte del agua que utilizamos en la agricultura, tiene un solo uso. Por lo tanto, se hace necesario la utilización de fuentes alternativas que garanticen el acceso al agua en aquellas zonas donde hay escasez de recursos convencionales. Debemos concienciarnos de que el agua debe tener varios usos, al igual que el papel, al igual que el plástico, al igual que los metales, porque a largo plazo, a futuro, será la única manera de garantizar la igualdad de acceso al agua en todas las zonas de España. Y digo más, estos recursos deben considerarse como otra herramienta más dentro de la planificación hidrológica, junto con los recursos convencionales, y nos van a ayudar a combatir el déficit hídrico, sobre todo si hablamos del uso de la agricultura, que es el uso mayoritario del agua. En este sentido, sí que me gustaría recalcar que Saleplas ya trabaja activamente con ingenierías, con empresas que desarrollan estaciones de depuración, plantas desaladoras, suministrando equipos como pueden ser estos, que se utilizan principalmente para el pretratamiento de estas aguas residuales o de estas aguas saladas, previo a los tratamientos más exhaustivos.
y también fabricamos todo tipo de piezas a medida para conducción tanto del agua antes del tratamiento como después del tratamiento. Todos nuestros equipos y todos los tubos y los colectores que fabricamos se pueden utilizar incluso para agua potable. Si hablamos de algunos datos del agua desalada, ¿vale? Pues lo primero que vamos a decir es que España se encuentra en el cuarto lugar a nivel mundial de producción de agua desalada tras Arabia Saudí, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Y esto ha sido posible gracias al desarrollo de las técnicas de desalación por ósmosis inversa. El principal inconveniente que tenían las plantas desaladoras era el alto coste operativo. Y con estas innovaciones, con los sistemas de ósmosis inversa, estos costes se han disminuido bastante. Además, tanto es así que España ya tiene más de 700 plantas desaladoras que pueden producir una media de 100 metros cúbicos al día cada una, y el 20% de esta agua desalada, que es un porcentaje todavía un poco modesto, el 20% del agua desalada en España se destina a la agricultura. Si hablamos del agua regenerada, ¿vale? No podemos dejar de mencionar el Reglamento Europeo de Reutilización de Agua Regenerada para el Riego, que ha entrado en vigor justamente este pasado lunes, 26 de junio. Como digo, no voy a entrar en detalles, simplemente dar unas pinceladas. Solamente regula la utilización del agua regenerada en el riego agrícola procedente de aguas residuales urbanas, y hay una serie de parámetros de calidad donde la calidad A sería el tratamiento más restrictivo y sería agua destinada a cultivos que estén en contacto directamente con el agua regenerada. Algunos datos interesantes sobre el agua regenerada, pues que España es el país que más agua regenerada produce de Europa y el quinto a nivel mundial en cuanto a capacidad de reutilización. Aquí el factor de la innovación es muy importante. La tecnología española es puntera. El 27% de las EDAR en España están preparadas tecnológicamente para ofrecer tratamientos terciarios, pero paradójicamente solo reutilizamos el 7% del agua residual tratada. El 90% del agua tratada se concentra, como es lógico, en las zonas de mayor estrés hídrico, más demanda, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía Oriental, en las Canarias, Baleares y grandes centros urbanos como Madrid o Barcelona, y el riego agrícola, que es el tema central que nos ocupa hoy, ocupa el 60% del uso del agua regenerada. Entonces, yo aquí lanzo una serie de interrogantes para reflexionar un poquito. Si tenemos el potencial tecnológico y estamos viendo que esto funciona, porque, por ejemplo, en Murcia ya se está tratando el 90% de las aguas, ¿por qué este tipo de tecnología, este tipo de sistemas no se están implementando? ¿Por qué no se está reutilizando el agua en otras regiones de España, como por ejemplo el centro de España, el oeste de España, otras partes quizá también de la mitad sur, donde hay un estrés hídrico acuciante? En el norte de España, por ejemplo, no se está reutilizando apenas nada. Son cuestiones que lanzo al aire porque realmente esta tecnología está aprobada y funciona. Y realmente, por un lado, nos están diciendo que no podemos utilizar más agua para el regadío, y por otro lado nos están diciendo que van a poner en marcha planes de modernización del regadío. Si el agricultor no tiene lo principal, que es el agua, estos planes de modernización pues tampoco tienen no tienen mucho sentido. Entonces, el agua regenerada ayudará a aliviar la presión sobre las fuentes de agua convencionales, y no solamente eso, sino que también es importante, yo creo, para
reducir los efectos negativos que estas aguas contaminadas podrían tener en el medio ambiente. Ventajas, por lo tanto, después de todo lo que hemos visto, pues la ventaja principal es que disponemos de recursos en abundancia que no dependen de la climatología. Por lo tanto, vamos a asegurar las producciones con total independencia del clima y vamos a aumentar la productividad de los cultivos porque vamos a tener agua en abundancia. Incluso podemos diversificar, podemos intentar ver si en determinadas zonas con bajas dotaciones se pueden diversificar los cultivos. Un agricultor moderno no puede estar dependiendo de la climatología, mirando al cielo, no. La actividad agrícola, como yo creo que se ha plasmado en las sesiones anteriores y en ediciones anteriores del Nuevo Regadío Fórum, tiene que ser rentable. Además, a nivel de cultivo, también podemos destacar que estas aguas, lo vamos a ver más adelante, ya llevan aportes de materia orgánica y nutrientes necesarios para las plantas, como fósforo, potasio, magnesio, y esta cuestión es una de las cosas que vamos a tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos de fertilización. Además, es importante también decir que los productos de rechazo o salmuera también tienen reutilización. Cada vez la tecnología de extracción es más competitiva y se trata de un ámbito de investigación ahora mismo en auge. Podríamos decir que son yacimientos líquidos porque podemos rescatar cloruro sódico, magnesio, calcio y también creo que es algo que se debe tener en cuenta, ¿no? También a nivel de administración y ahora que estamos apostando por la sostenibilidad en todos los sentidos. ¿Inconvenientes? Bueno, si podemos llamarlo inconveniente es que realmente hay que tener un mayor control de la calidad del agua y de todos los parámetros que pueden afectar a la planta. Sobre todo, lo vamos a ver, la alta conductividad. Este tipo de aguas, sobre todo aguas regeneradas, tienen una alta concentración de sales, por lo tanto, habría riesgo de salinización del suelo. Y luego que el agua, aunque ya viene tratada, también debemos nosotros a nivel de parcela tratar el agua que nos llega. En cualquier sistema de riego es imprescindible un sistema de filtrado, pero con este tipo de aguas todavía más. Dependiendo de la calidad del agua que recibamos, pues tenemos que tener cuidado con los materiales utilizados, sobre todo en el caso del agua desalada, que sí que puede contener unos porcentajes más altos de cloruro sódico, y hay que prestar muchísima atención al sistema de riego elegido para evitar contaminaciones y evitar dañar el cultivo y mermar la productividad. Realmente estas aguas, si están bien tratadas, van a tener una calidad muy alta porque podemos fabricar, entre comillas, agua a la carta. Pero, por ejemplo, en el caso de las aguas regeneradas, pues sí que es frecuente a lo mejor encontrar sólidos en suspensión o materia orgánica y sobre todo sales, y de verdad muy poco frecuente o residual. Vuelvo a repetir que si las aguas están bien tratadas no debería haber problema, puede haber microorganismos. En el caso del agua desalada, pues tenemos que tener mucho cuidado con el contenido en sales solubles y sobre todo la concentración excesiva de boro. El boro, como muestro en esta transparencia, es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas, pero en muy bajas concentraciones. Y hay cultivos que son más sensibles que otros a la concentración de boro. Entonces, aquí en esta tabla he querido resumir un poco cultivos que serían tolerantes, como el espárrago, el arándano, el algodón, y otros con los que habría que tener cuidado: cebada, alfalfa, zanahoria, lechuga, olivo, que ahora mismo es un cultivo en auge en España, y otros que son muy sensibles, como por ejemplo la vid, que es otro cultivo de alto valor, en los que no podríamos utilizar realmente este tipo de aguas.
Y ahora llegamos a un problema que es la salinidad, que es el problema principal que podemos encontrar en las aguas regeneradas o desaladas. Pero aquí quiero decir que en general todas las aguas de riego contienen sales disueltas, ya sea las que proceden de aguas superficiales, de aguas subterráneas y por supuesto también de aguas regeneradas. De hecho, una de las consecuencias más importantes de la escasez de agua y la razón por la que nuestros acuíferos están declarados en riesgo cuantitativo y cualitativo es la alta concentración de sales minerales. O sea que si ya hay que tener cuidado siempre, pues si estamos trabajando con aguas regeneradas, por ejemplo, hay que prestar una especial atención. El tipo y la cantidad de sales que podemos encontrar van a depender del origen y del tratamiento que se le haya dado al agua. Y el problema de la salinidad es que afecta a la calidad de la tierra de regadío, sobre todo en zonas donde hay altas temperaturas y por tanto alta evapotranspiración, o también en casos, nosotros lo vemos muy a menudo en las experiencias que tenemos con nuestros clientes, también cuando se practica un manejo del riego deficiente. Por lo tanto, es necesario, es imprescindible conocer las concentraciones individuales de las distintas sales disueltas, lo que llamamos la conductividad eléctrica. Ya hay tecnología, ya hay sondas que miden la conductividad eléctrica del suelo, pero las comunidades de regantes y las comunidades de usuarios de aguas subterráneas también pueden ayudar a un agricultor porque están obligadas a realizar análisis periódicos de la calidad de agua y conocer la evolución de la salinidad a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que hace la salinidad en las plantas y en el suelo? Pues lo que podemos ver en esta foto. Las principales alteraciones son reducción de la capacidad de absorción de agua y por lo tanto inhiben el crecimiento de las plantas y frecuentemente hemos encontrado casos en los que se confunde con estrés hídrico, es decir, como son zonas en las que hay poca agua, el usuario puede pensar que es a causa de la poca agua que se le está aplicando al cultivo y no tiene nada que ver. También la absorción de iones. Y por último, en general, el desarrollo anómalo del sistema radicular de la planta, de ahí que haya un crecimiento menor. Por tanto, y al igual que hemos dicho con el boro, hay cultivos que son más tolerantes y hay cultivos que son muy sensibles a la salinidad. Hay un umbral por debajo del cual la producción va a ir disminuyendo. Entonces tenemos aquí cultivos que son muy tolerantes, como acelgas, espárrago, algodón, cultivos que son moderadamente sensibles, como olivo y pistacho, cultivos de alto valor y muy extendidos, muy populares ahora en España, cultivos sensibles como la vid y el ajo, y cultivos muy sensibles como el almendro, frutales de hueso, cítricos, cebollas, fresas, judías, que tendrían serios problemas para desarrollarse óptimamente en presencia de ciertas cantidades de sales en el agua y en el suelo. Por lo Amelia, tanto, perdona, tenemos que sí, ir concluyendo la presentación. vale, no hay problema. Por lo tanto, ¿nosotros qué recomendamos? Pues conocer la concentración de las sales disueltas y manejar correctamente el riego. Evidentemente, hay sistemas de riego que son menos afectados por la salinidad, por ejemplo, el riego por gravedad, el riego por surcos, pero son sistemas poco eficientes. Por lo tanto, nosotros nos iríamos a sistemas de riego por goteo, los que tenemos un bajo consumo de agua. Y además vemos que las sales no se concentran directamente en las raíces ni en la parte foliar, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque se concentran alrededor del emisor, como podemos ver en esta foto. El riego subterráneo sería una mejor opción porque distribuimos mejor la humedad
y al reducir la evaporación las sales no se acumulan en las superficies, pero es necesario lavar la zona, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar directamente por motivo de tiempo a las técnicas de control de la salinidad, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer para manejar este problema es el lavado de sales, un buen sistema de drenaje, es decir, incrementar el tiempo de riego para añadir una fracción de lavado de sales. La frecuencia y la cantidad va a depender pues, del agua, del clima, del suelo, de la tolerancia del cultivo. Se pueden también mezclar aguas de drenaje con aguas de mejor calidad, control de la humedad del suelo, en la medida de lo posible debemos mantener una humedad constante en el suelo y, por supuesto, nivelación del suelo porque las sales tienden a acumularse en las zonas bajas del terreno. Entonces, bueno, aquí tenemos el pequeño caso práctico. Voy a ir directamente a los resultados del agua. Por ejemplo, aquí hemos detectado que en los niveles de conductividad están al límite, por lo tanto, si trabajamos con viñedo y almendro, que son ahora mismo cultivos en auge, podemos tener una bajada de rendimiento y, por tanto, deberemos implementar la técnica de lavado de sales. Aquí también en rojo tenemos los valores de iones que están por encima de lo que consideramos normal, podrían ser problemáticos, que también y pueden provocar toxicidad, por lo tanto también habría que tenerlo en cuenta. Todo esto viene aportado en el agua regenerada del riego y también vemos en la parte positiva que estamos aportando nutrientes. Por lo tanto, es necesario revisar en el estudio que hagamos de la fertirrigación estos nutrientes que estamos ya aplicando y teniendo en cuenta porque la fertirrigación inadecuada provoca envenenamiento del suelo y la tan temida salinidad de la que estamos hablando. Y por último ya pues unas conclusiones para dar fin a mi presentación. Tenemos tecnología puntera en España en materia de tratamiento de agua, estamos exportando nuestra tecnología a otros países, por lo tanto debemos aumentar el uso de los recursos de agua no convencionales que sigue siendo en muchas zonas de España inexistente o residual. Son recursos que nos van a ayudar a paliar los efectos de la escasez de agua, pero evidentemente se requiere una inversión para hacer llegar estos recursos a todos los usuarios. Hay que garantizar la igualdad del acceso al agua. Por lo tanto, desde aquí, pues hacer un llamamiento a las administraciones para que tengan en cuenta ese tipo de recursos y la tecnología que vamos a necesitar, que ya es obligatoria según el reglamento europeo. Y se trata de un recurso prácticamente ilimitado, pero que va a requerir un mayor control de la calidad del agua por parte del usuario. Y nosotros aquí en este sentido apostamos por la formación y por la información porque creemos que es posible. De hecho ya la agricultura creo que está suficientemente tecnificada, ya los usuarios están concienciados y creo que es aplicar tecnologías que ya conocen, implementar tecnologías que ya en muchos sitios se están manejando y están probadas. Y por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Si necesitan ampliar alguna información, pues estos son mis datos de contacto. A través de IAGUA también pueden solicitar la información que necesiten. Muchas gracias.